¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, Dios les bendiga nuevamente. Gracias a Dios nos volvemos a reunirnos, a juntar con este tema del ministerio de los videos, de poder ir subiendo lo que habíamos empezado en un principio con Casa de Dios Trevelin, que es todo el tema del Pentateuco. El Pentateuco, como fuimos diciendo siempre, son los 5 primeros libros de la Biblia, que fueron escritas a través del Espíritu Santo, sí, pero en la persona de este hombre hermoso, de Dios, siervo de Dios, ¿no es cierto?, Moisés. Si él viene en parte, cuenta la historia, por ejemplo, de Job, porque a él se la narraron, hay otras partes que el Espíritu Santo lo lleva al principio de la creación de la tierra, cuando Dios nos deja a través del Espíritu Santo mostrar detalles a donde nosotros, hoy en día, con el crecimiento de las cosas de Dios, vamos entendiendo y se ven los cumplimientos de las cosas de Dios, como así se cumplió la primera profecía de Génesis 3:15, cuando dice que de la mujer saldrá la descendencia que aplastará la cabeza de la descendencia del enemigo de Dios, que en ese huerto de Edén era la víbora que representa a Satanás, dice el Apocalipsis, la serpiente antigua, la maldad en sí, ¿no? La que viene aprofiando, la que viene transgiversando, la que viene atacando tan grandemente a toda la humanidad. Y hoy en día, que estamos ya en los últimos tiempos, en la espera del Señor Jesucristo, toda la iglesia, ¿no?, que le busca y le ama, tenemos este privilegio todavía de poder compartir de la palabra, poder llegar a entender de la palabra. Y como ayer decíamos en una reunión en Esquel, en una hogareña, vivir la palabra. Creo que es el tema mayor de todo cristiano, es vivir la palabra. Porque bien está escrito, ¿no?, que en estos últimos tiempos se van a levantar grandes denominaciones, grandes iglesias, pero también a todo eso está el riesgo, el peligro de la apostasía. Escrito está, ¿no?, que es imposible, ¿no?, que en los últimos tiempos, sin antes haber vivido la apostasía, Dios no puede presentarse. Y ya la estamos viviendo, ya la estamos transitando. Y por esto de compartir esto de la palabra, le queremos ayudar a usted, hermano, que está compartiendo esto, para que analice, piense, medite de las palabras de Dios, y ahí usted pueda ir entendiendo cuál es el mensaje de Dios que tiene para con su vida. Mire que la palabra de Dios es infinitamente grande. No nos va a alcanzar la vida. No sé si nos va a alcanzar la vida para poder llegar a completar de este Génesis que empezamos ahora hasta este hermoso Apocalipsis que está al final. Solamente Dios sabe cómo Él lo va a hacer o de qué manera la va a poder llegar a hacer. Nosotros en el video número anterior, 27, que fue el último que fuimos grabando, hablábamos de la historia de Abraham, cuando Abraham hizo un pacto con Abimelech, un filisteo, para quedarse un tiempo en sus tierras, porque él seguía peregrinando todavía a la tierra prometida que Dios le había dado, que es la tierra de Canaán. Pero él lo que estaba haciendo en su vida era un reconocimiento. Y Dios estaba obrando en la vida de Abraham a través de haciéndole sacar con el Espíritu Santo, como Dios lo hace hoy en día, los defectos y las manchas que él tenía en su camino, para poder ser nombrado después a Abraham, dice, padre de naciones. Abraham, cuando se presentó, ¿se acuerdan que lo leímos? Cuando se presentó delante de Egipto, del rey mintió que su esposa era la hermana. Ahí Dios tuvo que arreglar cuenta con él y a decirle y hacerle ver. En el capítulo 12 de este mismo libro de Génesis, Dios le dice, yo soy tu escudo, cuando él perdía la fe. Vemos también la trama esta de la delicadeza, de la caída del hombre, cuando nosotros aceptamos cosas de Dios de una manera satisfactoria para nosotros. Y en realidad la palabra de Dios dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Cuando Dios nos declara eso, nos quiere decir que Él hace todo nuevo. Pero en este peregrinar de Abraham, ¿qué hizo? Escuchó a su esposa cuando le dijo, ya estoy vieja, ya estamos entrando en edad, no dudaron de la promesa de que Dios le había dicho que iba a ser padre de naciones, duraron los dos. En la duda de él se dejó un poquito engañar por el sentimiento de que había una esclava de nombre Agar, que la habían sacado de Egipto cuando ellos estuvieron, pero era un poco más joven todo.
Y a él le plació eso que la mujer le dijo. Ahí le plació. ¿Y qué pasó? Esas cosas delante de Dios traen a las generaciones las consecuencias. La consecuencia de Agar fue que la descendencia de Ismael, son los árabes. Los de los árabes conocemos nosotros todas las que son las mezquitas, que son los musulmanes. Y un gran error en todo eso. Por eso Dios ama el matrimonio fiel, al único. La poligamia es abominación delante de Dios. La homosexualidad es abominación delante de Dios. El hombre con hombre, abominación, sodomita. Lo que es la mujer, mujer con mujer, eso es todo antibíblico y está fuera de los contextos de la palabra de Dios. Ahora nosotros uno de los últimos consejos que escuchamos acá a través de la palabra de Agar con su hijo le dijo a su hijo: ve y te voy a buscar una mujer de Egipto. Ahí lo que nosotros podemos entender a través del Espíritu Santo es que este hombre Ismael se ha criado, como así toda su descendencia, por eso es una descendencia muy agarrida, una descendencia con mucha bronca, con mucho rencor, con mucho condominio propio contra el prójimo, porque son primos hermanos con el pueblo de Dios. Abraham también es el principal de ellos, pero ellos le pusieron su nombre, su Dios, su idea, porque ellos se formaron de esa manera. Este hogar que de Ismael, más allá que se tuvo que ir de la par de Abraham, pasó a ser un hogar manejado por una mujer. Y ahí vemos los detalles de hoy en día, por qué Dios manda al hombre a amar a su mujer y a la mujer a respetar al hombre, porque Dios quiere presentar al hijo, que nuestro hijo que tengamos, que nuestra descendencia, vea en nosotros la presentación de Dios en el mundo. Hubo un historiador muy guerrero, muy cautivador de cosas, cómo poder contarle de que este hombre, en una historia, ¿no es cierto?, que se llamó Napoleón, él fue un gran conquistador. Él dijo a Francia, le dijo: a mí denme, dice, matrimonios leales, dice, y yo haré una gran Francia. Este hombre, sin conocer de las cosas de Dios, pero él conocía los principios, que el principio es el matrimonio, el principio de la familia, el principio de todas las cosas, es la buena educación que nosotros tengamos para poderle compartir con nuestros hijos. Esta madre, cuando le buscó dice ahí, lo cuenta la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice que tomó mujer de la tierra de Egipto, ahí lo vimos en el capítulo 21-21. Ahí nos está dando referencia al Espíritu Santo que este hogar había empezado a ser mandado por una mujer. Se hizo un hogar matricida. Un hogar matricida que desfigura completamente la acción del hombre. De ahí podemos llegar a entender por qué nació unas naciones, ahí sí que tenían 12 naciones salieron. Nacieron todas esas naciones occidentales, orientales, con tanta rebeldía, con tanta odio, con tanta enemistad. Tal así que actualmente, a pesar de pasar muchos años, siglos también, estos países siguen con el mismo problema, de querer quitar uno al otro las tierras que son mías, que son tuyas, que son estas. Y sin embargo, como nosotros lo habíamos contado en otra historia anterior, en el video anteriores, Dios tuvo mucha misericordia y uno de los países más ricos o naciones más ricas son todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios de la tierra le dio esos minerales finísimos, ¿no? Finísimos en todo aspecto, que es el consumo del hombre y a su vez también es lo que más el hombre necesita para la vida. Por eso ahí vamos a entender más adelante cuando compartamos más del Señor, que por qué está pasando en este momento todo eso, los adelantos de esos grandes países, por ejemplo GOT, que es Rusia, que viene avanzando con su ejército, para llegar a un momento a cumplir lo que dice la palabra del Señor en Ezequiel 38, que va a ser querer conquistar la tierra de Israel. Israel a su tiempo está cada vez quedando solo. ¿Por qué? Porque el aliado que tenía, que es una nación nuestra que vendría a ser nuestra cabecera del sur,
la que nos enseñó todas las cosas a nosotros, la que nos compartió todas las cosas a nosotros, lo bueno y lo malo, más lo malo que lo bueno, porque al principio Estados Unidos mandaba a todos misioneros a llevar la palabra, pero de ahí también algo pasó, que se han corrompido y que se han alejado de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios y han empezado a aparecer enseñanzas fraudulentas, cumpliéndose lo que dice el Señor, el tiempo de la apostasía. Apostasía quiere decir hombres que son apóstatas de Dios, o sea que ellos se manejan a la integridad de su propio pensamiento, de su idea y su relación. De ahí viene la famosa ley o preparación que ellos dicen de la mayordomía de la vida, cuando ellos hablan de que uno dando va a recibir más porque uno fue dando. Es imposible en la vida, hermanos, nosotros siendo los servidores de Dios, con nuestro propio fruto poder ser bendecidos por nosotros mismos. Ahí es como que ahí contradice un poco la teología que ellos van preparando de decir que sí, que uno dando va a recibir más, cuando en realidad el mandamiento de Dios de los diezmos y las ofrendas es santo, es perfecto y hermoso. Si un día el Señor nos permite, vamos a preparar un estudio de la ofrenda, de los diezmos de Dios, y vemos el principio de Dios y el contexto y cuál es el significado y qué es lo que tiene que ser en una iglesia cuando se habla de ofrenda y diezmo, cuando en realidad nosotros hablamos de ofrenda y diezmo a veces de una manera abrupta. Hay gente que no entiende de esto y lo trata mal a ese tema, cuando delante de Dios es santo, porque Dios nos habla de la nutrición de los sacerdotes, de los levitas, en la segunda crónica. Dios no habla de una santidad perfecta porque es ayudar al prójimo, no habla de una santidad perfecta porque es que en la casa de Dios no falten las provisiones. Ese es el mandamiento de Dios y los hombres han transversado todo ello para llevarla a estas doctrinas que nosotros podemos dictaminar hoy en día, la doctrina de la prosperidad. Usted venga de esto y va a ser sano de esto, o haga un pacto, como algún canal puede salir, haga un pacto de dar esto y aquello y va a recibir la salud de esto. Ahí no estamos engañando, nos estamos engañando a nosotros mismos, de que cree que porque yo haga algo bien, eso que yo estoy dando ahí, pagando, me va a venir el bien a mí. ¿Qué quiere decir que yo estoy pagando? Cuando en realidad la palabra de Dios me enseña que Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, porque Él llevó nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras quejas, aún nuestra miseria fueron llevadas ahí en la cruz. Nosotros tenemos que confiar y creer en Dios. La palabra de Dios nos manda, nos dice acá su palabra, dice, haceos tesoro en el cielo, para que en la tierra, dice, tu corazón no esté sobre él, sino en aquel que han puesto el tesoro. ¿Por qué? Porque primeramente haciendo tesoro en el cielo, Dios se encarga de las otras cosas. Ahí donde está el corazón, está siempre la mente. Nosotros los hombres, a través de estas transgiversaciones que hicimos negocios, con María, las vírgenes, distintas vírgenes. En el sur, por ejemplo, tenemos muchas vírgenes que los mismos hombres la han puesto a través de la religión. Sí, pero ¿para qué? Para usarlo para conveniencia propia. Por eso en estos últimos tiempos Dios nos permite abrir un poquito más la palabra, entender un poquito más de la palabra, poder mirar un poquito más adentro, como está escrito en esas cartas hermosas de San Pablo, ¿no es cierto? Cuando Pablo habla de que dice, el velo se rompió cuando el Señor Jesucristo expiró en la cruz y nos dio el lugar a nosotros, todos los seres de la tierra, a poder ver más allá. ¿Y cómo vamos a ver más allá, hermanos y hermanas? A través de la palabra de Dios, de poder congregarnos en lugares que nos enseñen de la palabra de Dios, que nos enseñen a desarrollar los sentidos, pero no a favor del mundo, o de las cosas del mundo, o de los placeres del mundo, sino a desarrollar los sentidos a favor de poder llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que buscan y necesitan de Dios. En estos tiempos pareciera increíble, ¿no? Pero cada vez es más necesario llevar las buenas nuevas de salvación, cada vez más necesario poder seguir pregonando de la palabra de Dios. Con el favor de Dios, con cosas que hemos juntado de los hermanos, ¿cierto? En una oportunidad habíamos juntado una cierta cantidad de Biblias y fue increíble, hermano, en el testimonio que uno puede dar de decir que cómo Dios nos fue usando a través de esa biblita, de una Biblia hermosa como esta que tenemos acá arriba, que hay varias todavía que han quedado, de compartir con la gente, la emoción de la gente,
Y el de preguntar, ¿cómo es esto? Yo nunca había leído la Biblia. Una hermana que aceptó al Señor, está leyendo, que lo está siguiendo en los estudios en el YouTube, me dice esta hermana, dice, yo nunca leí la Biblia. Y a mí me llama la atención esto, ¿cómo es que podamos ser todos los hombres tan prepotentes, tan audaces, tan atrevidos, de incluso de hablar mal de Dios, de los supuestamente religiosos, de los pastores, de los diáconos, de los hermanos, aún el que barre? ¿Cómo podemos ser tan atrevidos a veces a enfocar cosas a nuestra manera, cuando en realidad nosotros lo que tenemos que hacer primeramente es comprender del reino de Dios para poder compartir? Y ahí claramente se nos presenta a nosotros un mandamiento de Dios. El primer mandamiento de Dios fueron dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, igual, casi parecido, dijo el Señor, cuando le enseñaba a sus discípulos, le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no podemos llegar a aprender los conceptos de la Biblia, las primicias de la Biblia, los principios de la Biblia, del matrimonio es un principio de Dios, con gran fundamento, y dice Pablo, aún es un misterio lo que es el matrimonio. ¿Por qué? Porque adentro tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Y la relación, dice la palabra de Dios, es que los dos ya serán uno solo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se han pegado ese cuerpo, esa alma y ese espíritu. Por eso llama, el ejemplo del matrimonio es la iglesia de hoy. Le dice a la esposa que esté sujeta a su esposo. Le dice a la iglesia que esté sujeta a su esposo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la relación directa de Dios para con todos los hombres. Hoy los hombres enseñan su propia doctrina. La mujer virgen se matan de risa. Las mismas compañeras le dicen que eso ya pasó de moda. A los hombres que siguen el camino del Señor y buscan esa castidad, esa presentación de poder conocer a su esposa en el día del casamiento y vivir la vida como Dios manda, no, lo encaminan para otro lado, sus propias amistades, sus compañeros, su propia creencia de lo que ve alrededor. Y ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente todo eso ha caído en todos los hombres porque nunca le hemos creído a Dios. No, nunca le hemos creído. Muchos presentan a Dios, sí, cuando a mí me van mal las cosas, me va todo mal, ahí me acuerdo de Dios, voy para Dios, y Dios dice que me ayuda. Pero yo soy obediente a las cosas de Dios, pero yo me rindo delante de Dios, yo me sujeto delante de Dios. No, ¿saben que no? ¿Saben por qué hay tantas iglesias y denominaciones y van a seguir apareciendo y apareciendo y apareciendo cosas así raras? Porque el hombre no se quiere sujetar a Dios por el orgullo propio. El orgullo propio de decir, no, yo estoy así, yo lo pienso así, yo creo así. Cuando la palabra de Dios me enseña, desde la palabra más importante a la palabra más chiquita, del punto, de la coma, detalles hermosísimos del Espíritu Santo para con toda la humanidad. ¿Y nosotros cómo lo podemos descubrir? Yo leo la Biblia y no la entiendo. Dice la palabra del Señor que Él nos dejó el Espíritu Santo. Por eso es necesario acercarse a nuestro Señor Jesucristo, aceptándolo como Salvador personal de nuestra vida. Y dice que una vez que lo hemos aceptado, hemos hecho como una reconciliación verbal y de corazón con Dios. Y ahí Dios, con su Espíritu Santo, nos empieza a ayudar a convencernos de los grandes errores que vivimos nosotros, que vivieron nuestros padres y los padres de nuestros padres, y vamos a llegar ¿a dónde? Al pecado de Adán y Eva. De eso Dios nos vino a libertar, de la muerte, porque la paga del pecado, dice la palabra del Señor, así claramente, es muerte. Y Dios, Padre, viendo eso que los hombres no podían a través de la Biblia, nosotros vemos las historias, las preparaciones, los mandamientos de Dios, los profetas de Dios, los reyes que han preparado, que Dios, las mujeres que se han sacrificado a sí mismos, como esta mujer Esther, por salvar el pueblo de Dios, la historia de Job, porque Job dice, pero Job decía, Señor, ¿cómo es esto y lo otro? Job se dejó llenar los oídos por esos amigos y cambió su doctrina.
Por eso Dios nos enseña que nosotros tenemos que indagar en la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, meditar en ella, para ser hombres y mujeres inteligentes y congregarnos en lugares a donde se hable de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se cante con himnos, alabanzas y salmos. Los salmos están acá. Ayer era hermoso compartir con los hermanos de Esquel el Salmo 145 con la música y la alabanza. Cuando hablábamos con los hermanos les decía que en aquellos tiempos, muchos años atrás, muchísimos años antes que el Señor Jesucristo viniera, este siervo David con su arpa, ahí en el medio del campo, cuidando el ganado, sus ovejas y todo cuanto él tenía ahí por delante, que él ponía su vida, porque cuando venía el lobo a atacar, el oso él lo defendía, o el león él lo defendía. Dice que en ese meditar y callar de ese que Dios, viendo el corazón de él, dice que siempre él alababa a Dios. Fueron esas alabanzas que le llevó a Saúl, que eran los salmos antiguamente, que era una parte recitada y otra parte cantada. Por eso por ahí a nosotros a veces se nos complica, o pareciera que fuera difícil llevarlo a nuestro cotidiano cantar, pero hay partes hermosísimas que son cantadas, que combinan bien, y las otras partes son narradas. Esa es la relación que tenía David con el rey Saúl. Cuando a Saúl en sus tiempos de renegar contra Dios, Saúl entró al palacio y le cantaba con su arpa al rey. Estos salmos son preciosísimos, los salmos nos enseñan a orar, los salmos nos enseñan a meditar, los salmos nos enseñan a entendernos como hombres, porque el mismo David decía, Señor, no entiendo, pero ahora sí. ¿Por qué? Porque he entendido que tus caminos son rectos. Dice la palabra del Señor ahí en el mismo Salmo 42, pacientemente esperé en Jehová. Él escuchó mi ruego y me sacó del pozo. Toda esa vivencia de ese hombre son las vivencias de vivir la palabra. Hoy los hombres, en este día moderno como estamos, ya estamos en el 2014, cuando ya se presentaron las señales para el pueblo judío con estas lunas de sangre, 2 en el 14 y 2 en el 15, pero en el medio va a haber algo, un eclipse, o sea que va a haber juicio sobre las otras naciones que buscan el mal contra Israel. Y después en el año 15 Dios tiene otra premonición para el pueblo judío, algo le va a pasar al pueblo judío, pero al final de eso, un gran juicio va a venir sobre aquellos que están contra el pueblo judío, porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que ellos vivan en el pueblo de Israel, nosotros tenemos que estar atentos y mirando para saber que ya pronto está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pronto está la venida de nuestro Señor, pronto va a venir a buscar esa iglesia. Y por esto, hermano, Casa de Dios Trevelin quiere compartir todas estas cosas. A veces quizás yo mismo digo, me faltaría el tiempo para poder querer hablar con todos, ¿no?, de la palabra de Dios, para que nosotros tomemos cuenta, reflexionemos en qué situación estamos. ¿Le conocemos a Dios, pero a nuestra manera? ¿Le conocemos a Dios y no somos la persona que nos identifica la Biblia? En todos esos afanes de la vida, hay un momentito que nosotros podemos quedarnos quietitos. Y ahí es cuando Dios puede llegar a obrar en nuestras vidas, cuando Él nos va a hacer recordar a través del Espíritu Santo. Hijo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿O por qué renegás? ¿O por qué te pones en contra? ¿O por qué actúas a tu propia manera? Cuando la manera particular de todos los hombres es tropiezo para uno mismo, porque la palabra de Dios dice que delante de Él se doblará toda rodilla. ¿Qué nos está enseñando ahí la palabra de Dios? Que por más que nosotros queramos hacer lo que queramos, Dios siempre a sus hijos escogidos, a su pueblo escogido, a su nación escogida, Él la va a llevar a preparar una novia santa, perfecta y sin arruga. Un ejemplo muy claro tenemos de Pablo, dice que Pablo renegaba y decía, yo amo a Dios y yo esos que están ahí, antes no nos llamaban al principio los cristianos, sino eran la secta de los del camino, la secta esta de los del camino nuevo, dice, yo los voy a meter. Y Pablo estaba presente cuando fue presentado delante de Dios, decir una palabra, ¿no? Este joven Esteban,
porque él les predicó a todos esos hombres, ancianos, viejos ya, del Sanedrín, que es lo que más lo ofendió. ¿Cómo puede ser que un joven me venga a enseñar a mí? Es la bronca de ellos que hicieron. Fue el primer mártir que cayó en Jerusalén delante de todos estos sacerdotes. Y ahí estaba Pablo. A él, dice la palabra del Señor, que le fue puesta la ropa delante de sus pies. Y a partir de ese momento Pablo empezó a seguir a lo que en ese momento se llamaba la cesta del camino, que después fueron a llamarse cristianos, seguidores de Cristo, ¿qué quiere decir? Antes de todo eso dice que Pablo, yendo para un lugar, siguiendo y persiguiendo a la iglesia, Dios se le paró en el camino, vio una luz muy grande, brillosa, dice, y le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo a Dios? Que es duro chocar contra la pared. Ese es el hombre moderno, esa es la mujer moderna, a través del orgullo, de la vanagloria, quizá de la mala enseñanza de la palabra, quizá también de la mala enseñanza de religiones, de malos ejemplos, curas pedófilos, pastores que engañan a su esposa, pastoras que engañan a su esposo. Estamos hablando de gente que está arriba, para no seguir nombrando otras cosas que no nos compiten. En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es compartir de la palabra de Dios, para que en ese meditar, en ese callar de nosotros, Dios a través de su Espíritu Santo pueda seguir obrando, hermanos, día a día, y nos prepare, cuando el Señor venga a buscarnos, estar listo para con Él. Si viene mañana, está listo, y si viene unos días después, ¿qué quiere decir? Que Dios nos está dando tiempo a través de su misericordia. Porque con el mundo como está viviendo hoy en día, se está viviendo en una apostasía altamente congestionada, altamente preocupante, altamente pecaminosa, porque engaña a la juventud, engaña a los hombres con su esposa. No, deja a tu esposa seguir la otra. No, si esa es mala porque ella tenía esto. A los jóvenes, no, usted esto, aquello, lo otro. La misma apostasía de las distintas iglesias. Y yo creo que no hay ningún hombre va a haber sobre la tierra que el día de mañana le pueda decir a Dios, Señor, yo no lo sabía. Porque Dios está usando todos los medios, este es un medio, estos videos por YouTube, de llevar las buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué actúa en el hombre que lo está dejando atrás? El libre albedrío, dicen los hombres. Todos decimos, pero el libre albedrío me permite a mí hacer lo que yo quiero o no. ¿Sabe qué quiere decir eso? Lamentablemente, delante de Dios, eso es un mal olor, un olor muy ingrato delante de Dios. Porque esa soberbia, esa insolencia de decir yo elijo lo mío, es rechazar al Hijo de nuestro Dios. Y en el día del juicio, hermanos, lamentablemente nosotros vamos a tener que dar cuenta delante de Dios por qué le rechazamos. ¿Por qué no entendimos esa labor redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Por nuestras propias ideas, por nuestras propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia, hermano? Concupiscencia es los pensamientos de la conciencia, que nos lleva, a veces está tan cauterizada, tan creída que lo que estamos pensando está bien, que somos nuestros propios dioses, que somos los únicos que salimos adelante. Dios está dentro mío, yo hago porque Dios me dice, yo salgo adelante porque yo sé que yo puedo. La palabra de Dios me dice que sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, nadie va a poder ser salvo. Lo digo de otra manera, sin acercarnos al altar de nuestro Señor Jesucristo, nadie va a poder ser salvo, porque el único que murió en la cruz y con su sangre preciosa nos lavó es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se hizo 100% divino cuando engendró ese espermatozoide ahí, ¿en dónde? En María, que era Miriam en realidad, el nombre de ella es Miriam, siempre ténganlo presente, no María. La traducción lo hizo así a través de la religión. Hay muchas cosas que nosotros estamos engañados, por eso es importante leer la palabra de Dios, atender a la palabra, escudriñarla, leerla, e ir buscando y tener apuntes. ¿Para qué? Para edificarnos como hombres y mujeres de Dios, santo y perfecto, y que el día de mañana Dios nos va a dar la recompensa a través de la obediencia que nosotros hicimos de su palabra.
no del holocausto hombre, porque ningún hombre va a poder defender a otro hombre, porque el único hombre que se hizo divino, nuestro Señor Jesucristo, y 100% hombre, porque nació del vientre de María, se hizo hombre para venir a salvar al hombre, porque el hombre estaba condenado y por sí solo no puede. Todo, hermano, lo que nosotros hagamos en la vida, por sí solo no podemos. Es la misericordia de Dios que nos deja vivir, es la mano de Dios la que nos ayuda a salir día a día adelante. Acá vamos a seguir con el estudio del libro de Génesis en el capítulo 22, y habíamos hablado en un principio que Abraham había hecho un pacto con los filisteos para quedarse en su tierra. Pero ahí vamos, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque Dios nos está probando a ver qué clase de hijo, qué hijo sos, qué es lo que querés, qué principio, qué es lo que buscás. Nos está diciendo Dios a través de su palabra, hoy en este mensaje, para ver si somos obedientes, para ver si realmente le creemos a Dios o no. El hombre, todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, va a cosechar. Es la ley natural de la vida. Creamos en Dios o no creamos, es la ley natural. Pero bienaventurado, dice, el pueblo que conoce, porque debe conocer a Dios, sabrá actuar. ¿Cuándo vamos a saber actuar? En los momentos difíciles de la vida. ¿Por qué? Porque mientras estemos en la tierra, de que nacemos hasta que partamos, que Dios nos venga a buscar, o Dios venga a buscarnos antes a los que vivimos, porque esto estamos en la última generación ya. La generación no va a pasar de nuestros nietos, que Dios va a venir a buscar a su iglesia, ya está muy cerca del arrebatamiento de la iglesia, ya está muy cerca los tiempos de Dios. Pero si yo hoy me muero, yo hoy estoy listo para ir con el Señor. Si yo me arrepiento y reconozco todas estas cosas delante de Dios, sí, estoy listo. Pero tan rápido puede ser que esté listo, sí. Acuérdense de ese ladrón que estaba al costado del Señor Jesús, en la cruz. Le dijo, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo, de cierto te digo, que estarás. Pero ¿qué hizo ese hombre en un momento antes? Confesó. Le confesó. Y le confesó como Salvador, y le confesó como santo, porque dijo, él no se lo merece. Y los hombres lo han puesto acá. Lo declaró delante de Dios. Por eso es importante aceptar al Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida. Nos reconciliamos con Él, el Espíritu Santo entra en nosotros, y ahí vamos entendiendo un poquito más de la palabra de Dios. Hoy me arrepiento, mañana, pero Dios no me vino a buscar todavía, podemos llegar a decir, ¿no? Dios nos va a dar un tiempo también para que nosotros podamos entender y santificar nuestra vida. Más santifiquemos nuestra vida, más vamos a entender de nuestro Dios. Y mayor obra hagamos para Dios a través de las persecuciones, a través del despecho, a través de la misma familia, dice la palabra de Dios, el enemigo del hombre lo va a dejar de lado todo, pero nosotros creyéndole a Dios, Dios nos va a dar la recompensa. ¿Cuándo? Cuando Él venga a buscarnos, o cuando venga a arrebatar a su iglesia, nosotros somos los que nos vamos a ir con Él. ¿A dónde? A la boda del Cordero. Y después vamos a ser los que vamos a participar de ese tribunal del juicio de Dios sobre la tierra. Es muy importante que nosotros entendamos, hermanos, que la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida es ahora. No mañana ni pasado, es ahora. A través de su palabra, a través de lo que Él nos puede hablar. Pero también vamos a entender que hay hombres de perdición y hay hombres de Dios. Pero eso no es nuestra cuestión. Nuestra cuestión es pregonar las buenas nuevas de salvación a todos. Colaborar en la iglesia. ¿En qué puedo ayudar en la iglesia? En la ofrenda, en los diezmos, para que esa iglesia levante misioneros, envíe la palabra, pueda comprar Biblias, folletos, hacer anunciar a través de cámaras, a través de radios, a través de televisión, hacer anunciar las buenas nuevas de salvación, porque pronto están los tiempos de Dios. Dios de esta misma manera, simbólicamente en el Antiguo Testamento, lo pasa al Nuevo Testamento, y a nuestras vidas hoy actuales, por la Biblia cada vez más actual. Por nosotros se me aparece un libro hecho, y yo tiene el libro de Génesis el principio, pero esto pareciera que fuera algo, no, esto es más moderno que lo que viene mañana. Esto es más moderno de lo que mañana los periódicos o las revistas nos puedan decir, porque Dios nos avisa, nos enseña. ¿El qué?
el principio de todas las cosas. Dice que en el capítulo 22 de Génesis dice, aconteció, después que estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, que hacía poquito que había nacido, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay, hermanos, qué cosa habrá sido para Abraham, ¿no? Después de haber pasado tantos atribuciones, hechos de aquello, que haya nacido su hijo, y ahora Dios le dice, ve al monte de Moriah, dice, y ofrécelo como holocausto. Dios lo estaba probando. Y a nosotros, Dios nos prueba de qué manera, hermano, de esta manera. ¿Aceptamos o no aceptamos la palabra de Dios? ¿Creemos a Dios o no le creemos? ¿Seguimos actuando de nuestra manera? Sabemos nuestras consecuencias. Pero bienaventurado, dice la palabra del Señor, aquellos que le buscan en espíritu y verdad, porque esos son los que el día de mañana, ¿no es cierto?, van a estar rescatados y van a tomar parte de las bodas del Cordero de Dios y van a formar parte del ejército de Dios. Esa es la iglesia que Dios va a venir a buscar, sin mancha, sin arruga y perfecta. Ninguno de los hombres es perfecto, ninguno, por más cargo que tenga, nadie es perfecto. Pero Dios nos hace perfecto a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque el día que nos acerquemos allá delante de Dios en ese tribunal de Cristo, Dios nos va a decir, ¿cuánto te pareces a mi Hijo? Y nosotros vamos a decir, sí, yo hice esto, hice aquello. No, las obras no tienen nada que ver. Las obras es una acción de la fe que yo aprendí en nuestro Señor Jesucristo, que la fe viene por el oír la palabra. Es un acto, una consecuencia de que de haber aceptado al Señor. Pero no solamente hacer cosas, llevar la palabra a todo, sino vivirlas, poderlas presentar. Cuando te han maltratado, agachaste la cabeza. Cuando te han injuriado, agachaste la cabeza. Cuando te pidieron, dice la palabra de Dios, dice, te pidieron la camisa, vos le diste la capa. Cuando te dijeron camina una milla, vos caminaste 2. Eso es el vivir la palabra, la obediencia. Escrito está, dice que la esposa tiene que estar sujeta al esposo. ¿Por qué? Porque así la iglesia tiene que estar sujeta a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no aprendimos en la vida a sujetarnos, no pidamos el día de mañana que Dios nos pueda llegar a bendecir o que nos dé mucho entendimiento cuando nosotros estamos en nuestras propias ideas, en nuestra propia religión, en nuestro propio Dios. A los hijos que le manda Dios, Dios dice a los hijos, respete a sus padres, honra a tu padre y a tu madre, para que tu vida, dice, sea de larga trascendencia sobre ella, sobre la tierra. Y los hijos, ¿honramos a los padres? ¿O los maltratamos? ¿O son la que deja al costado? ¿O lo que los echamos la culpa que nuestros problemas son culpa de ellos? Al hacer eso, dice la palabra de Dios que somos hombres cobardes. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios nos llama a través de su Hijo Jesucristo, que nos dejó su Espíritu Santo, a levantarnos y a ser hombres y mujeres valientes, que vamos a enfrentar todas las situaciones de la vida y delante de Él vamos a arreglar todas las situaciones mías y de mi antepasado también. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario, ahí el Señor Jesucristo cortó todas las cosas que nosotros nos perjudicaban, nos hacían mal, que era el pecado, ese ADN que viene dentro de nosotros, para hacer algo nuevo. Por eso la palabra de Dios nos llama a nacer de nuevo. El nacer de nuevo es aceptar lo que Dios está diciendo. Abraham habrá dicho, ay Señor, ¿cómo habrá pensado? Tengo que entregar a mi hijo al holocausto. Y fue obediente. Por eso se fue llamado Padre de la Fe. Y Abraham se levantó muy de mañana y enabordó su asno y tomó consigo sus 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperen aquí y volveremos a vosotros. Algún detalle muy importante que nos hace enseñar el Espíritu Santo es que él a nadie le dijo nada. La relación con Dios, con todos sus siervos, es una relación íntima que va creciendo día a día aquí adentro, y acá adentro se va formando un gigante en la fe, en el valor,
Y ahí entendemos el capítulo 6 de Efesios cuando dice, revestido, dice, de las corazas, de la armadura de Dios, el escudo, la palabra, que es la espada. Dice que, y tomó Abraham la leña, el holocausto, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos, con su niño, ¿no? Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Preguntaba el niño, algo obvio, ¿no es cierto? Decir que va a hacer un holocausto, pero no está el cordero. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Fíjense ustedes la sumisión de este niño, ¿no? De aceptar todo lo que él entendía, lo que era el holocausto, porque su padre le había enseñado, él entendía lo que había sido la circuncisión, porque él lo presentó a los 8 días de haber nacido, él y toda su familia, de cuenta la palabra, y todos los que estaban en ese lugar. El niño había entendido eso. Fíjese la sujeción de aceptar y de confiar en su padre hasta último momento. Eso es la representación de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios divino perfecto, Él hizo la voluntad de su Padre. Por eso dice la palabra, Él mismo decía, el que me ve a mí, a través de su palabra, hoy en día, ve al que me envió. Ahí podemos entender nosotros que esa obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo es la obediencia perfecta de levantar una iglesia santa y perfecta. Es demandada delante de Dios esa iglesia santa y perfecta, y Dios la tiene escogida. Quizás sea usted, hermana, quizás usted, hermano, que está comprendiendo, entendiendo de la palabra de Dios, y que cada día usted va a permanecer a atender de su propia vida para poder semejarse a aquel que vino un día a la tierra a salvar a todos los hombres. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo voy reconociendo mis errores, se los presento a Dios, se los presento a Dios. Cada día, cada mañana, dice el salmista, me presento delante de ti, e invoco y te bendigo y te entrego las cosas, porque el único bueno eres tú. Declarando la salvación de Dios y declarando nosotros nuestros pecados cada día, Dios nos limpia. Nos limpió a través de su Hijo Jesucristo, pero nos va limpiando aún más cuando nosotros se lo vamos confesando. Esa es la salvación de Dios. Fíjense, ¿no? Qué atento, qué hermoso el obedecer de Abraham, el obedecer del Hijo, quedarse sumiso y no decirle, no, papá, no me ate, no tuvo ni acto de rebeldía para nada, sino que fue muy sumiso. Y por eso fue grandemente bendecido, él y toda su descendencia. Nosotros en la historia más adelante la vamos a ir viendo. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice, el ángel de Jehová le dijo a Abraham de voz desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel a Jehová, a Abraham segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto, mire lo que le dice el Señor, nuestro Dios, a su pueblo, que le es obediente, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de estar a la orilla del mar. A tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz.
Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Y aconteció que después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz un hijo a Nacor, tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kermer, padre de Harán, Keret, Asod, Pildad, Gidiblas y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca a Nacor, hermano de Abraham, y concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tabas y a Maaca. Esta presentación de los nombres, nosotros por ahí decimos, pero ¿por qué estos nombres? Esto es el pasado, ¿cierto? Nosotros ahí tenemos bien presente delante de Dios, que Dios anotó en el libro de la vida nuestro nombre y el nombre de toda nuestra familia. Está en cada uno de ellos, están mis hijos, de los hijos de mis hijos, están todos anotados. Y de la familia esta, que es el pueblo de Dios, los que hemos creído en Dios, Dios hace grandes naciones. Por eso a través de la obediencia, porque Rebeca, si ustedes se acuerdan, y lo piensan un poquito, lo miramos en la palabra de Dios más adelante acá en el libro de Génesis, Rebeca fue la esposa, más adelante ¿de quién? De ese joven Isaac, que había prácticamente sido presentado en el holocausto. Con el favor de Dios, si Dios nos permite, vamos a seguir estudiando el capítulo 23 de Génesis, en la muerte y la sepultura de Sara, Sara la esposa de Abraham. Sara, cuando Dios la vino a buscar por su vejez, ¿no es cierto?, que ya estaba entrada de tiempo para partir. Dios nos enseña a través de Abraham que Abraham tuvo que comprar un territorio para poder enterrar a su esposa. Ahí que nos enseña Dios a la iglesia, que todo lo que la iglesia tiene que poseer, todo lo que uno quiera poseer, tiene que tener su justo precio, su justo precio. ¿Cómo es eso? Si yo practico la quinela y digo, tengo esa bendición porque gané esta bendición y tengo esto, lo que yo estoy haciendo, estoy adorando al Dios Mamón, y Dios no comparte la gloria de Él con nadie. Y ese hombre que hace eso y piensa que es bendecido de Dios, está equivocado. Porque la palabra de Dios nos enseña que todo lo que nosotros hagamos tiene su justo precio. Yo me entrego a Dios, creo a Dios, pero tengo que pagar mi justo precio delante de Dios. ¿De cuál es mi justo precio? Creerle a Dios, entregar todo eso que a mí me molesta, que viene adentro mío desde el tiempo de Adán y Eva, presentárselo delante de Dios para que Él obre, me haga nacer de nuevo y yo pueda ser un siervo de Dios. Cumpliendo con Dios en todos los conceptos y acciones de la vida, que todo lo que tengo es Dios me lo dio. Si me da salud es porque yo puedo salir a predicar, si me da visiones es porque yo puedo compartir con el pueblo de Dios la palabra de Dios, y si me da riqueza quiere decir que yo también tengo que compartir la ofrenda y lo dimos con Dios, porque para que la iglesia pueda seguir creciendo y dando de comer a todos los demás. Todo en la vida tiene que tener su justo precio delante de Dios. Teniendo ese justo precio, la mayor recompensa es la que Dios nos va a dar, porque nos movemos más por fe que por otra obra. Por eso dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted es la primera vez que compartió este video, o pudo compartir esto de la palabra del Señor, que es preciosísima poder seguir estudiando, Dios nos permita seguir agregando. Este es el video número 28. Le digo 28 para que usted se ponga al día, ¿no es cierto?, en la situación donde estamos. Y en este meditar, en el callar, si es la primera vez que lo escucha, le invito a que acepte al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida. Dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos y que al tercer día resucitó, serás salvo. Eso es una acción de boca, porque la boca habla lo que está en el corazón. Así conocemos a las personas. El Espíritu Santo siempre desvela a las personas a través de su boca. Muchos dicen, sí, yo soy San Rita, San José, San Felipe, pero en el hablar, el Espíritu Santo presenta a la persona real,
porque está sacando su corazón. Si en ese pensamiento tu corazón está de aceptar al Señor Jesucristo, que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida, te invito a que repita conmigo esta oración. Y después yo voy a orar por usted y por todos los hermanos y por este hermoso mensaje que hemos compartido hoy, que Dios nos prueba en qué situación estamos, a dónde estamos. Nadie puede ser engañado así nomás, nos dejamos engañar. Meditemos de eso, tomemos el ejemplo de Abraham. Abraham fue obediente, ese hijo de Abraham, dijo, se dejó atar, se dejó envolver para ser sacrificado. ¿Cómo Dios no va a actuar cuando ve esos corazones genuinos? Cuando ve esos corazones llenos de amor que aceptan la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios no los va a bendecir, pueblo santo de Dios? Dios los quiere bendecir a todos. Y grandemente. Los quiere hacer libres del pecado, los quiere hacer libres de esa sodomía, los quiere hacer libres de esa falta de vida, de esa falta de felicidad, de esa falta de trabajo, de esa falta de bienes económicos. ¿Por qué? Creyéndole, Él puede llegar a actuar en nuestras vidas. Si usted es la primera vez que escucha al Señor y quiere aceptar al Señor, le invito a que comparte esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento, repítalo usted conmigo. Me inclino ante usted, reconociéndole mi Señor como mi Señor y único Salvador de mi vida. Quizás yo manejaba mi vida en lo que había aprendido, lo que mis padres, mis abuelos me habían enseñado, o mis amigos, la vida, o esa gente que me levantó de la calle y me llevó a su casa y me enseñaron a vivir de esa manera. Señor, yo no sabía que usted es tan precioso, yo no sabía que usted es tan divino. Yo no sabía, Padre, que usted envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí. Hoy, Señor, lo acepto como el único y redentor Salvador de mi vida. Le pido que anote mi nombre en el libro de la vida y que pueda ahora en adelante, Padre amado, pueda ir entendiendo de su palabra, poder acercarme a su altar, Padre amado, y poder pregonar las buenas nuevas de salvación en mi vida, para yo poder ser libre y poder ayudar a los demás. Gracias, Padre, por este mandamiento mayor que usted nos ha dado, que nos amemos unos a los otros. Pero el principal, ayúdeme a acordarme, ayúdeme a entenderlo, que es amarle a usted como Señor y único Dios, Creador del cielo y la tierra, el único que vamos a tener que dar cuenta aún de los principios y de los fines de nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, porque usted hoy me habló. Gracias, Señor, porque su Espíritu Santo estuvo en mi vida. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante, Padre, ayúdeme usted a ser obediente, sumiso, entendido, Padre, y poder aceptar, Padre amado, las cosas que usted me pide cada día, dejar eso viejo para poder nacer de nuevo. Todo lo dejo y lo entrego en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Es hermosa la palabra de Dios cuando la vamos entendiendo, cuando la vamos pregonando, cuando vamos avanzando. Mire que con el favor de Dios habíamos empezado en el capítulo 1 de Génesis y hoy, por gracia de Dios, ya estamos en el 23. Capítulo 23 es el que nos toca para el próximo video. Y es hermoso eso, es hermoso poder seguir avanzando. Igual asimismo le comento que este ministerio Casa Ostrevelli va a empezar a levantar también otros videos de otros estudios de los profetas menores, de las historias bíblicas que están, para así ayudar a todo el pueblo de Dios y a aquellos que queremos buscar a Dios o que estamos en lugares que no conocemos, no podemos participar mucho en la iglesia, para ir entendiendo quién es nuestro Dios. Les pido a ustedes que oren por este ministerio Casa de Ostrevelli. Mi nombre es Silvio López, por mi vida, mi familia, por la iglesia que Dios quiere levantar en Trevelin, por la iglesia que está en Esquel, que estamos trabajando con los hermanos. Dios bendiga a ese grupo de hermanos, que ellos aportan su casa para hacer las reuniones, pero también con ellos compartimos grandes cosas preciosas, preciosísimas de la palabra. A eso le tenemos que dar la gloria y la honra a Dios, porque Él es el único que hace y todas esas cosas, el único que nos lleva y nos encamina. Doy gracias a Dios por mi hijo que me ayuda con todo esto de los videos, de subir, bajar, de la internet, que él es el entendido en esto, ¿no? Por eso Dios siempre de generación a generación, Dios echa mano a la descendencia en distintas posiciones.
Si no fuera por la ayuda de ellos, no podría capaz que por ahí llegar a entender todo esto tan moderno. Pero le doy la gloria y la honra a Dios, porque si Él me lo dio, Él es el que está obrando en su vida. Así como usted está de ese lado, yo de este, Dios está en medio de todo esto. Lo vamos a hacer una presentación delante de Dios en oración por aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Y vamos a agregarle a la suma de eso lo nuestro, nuestros problemas, dificultades, enfermedades, si estamos en un hospital. Creámosles a Dios, creámosle siempre a Dios. El hombre va a decir todo lo negativo, pero nosotros, dice la palabra de Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Creyéndole a Dios, todas las cosas están hechas. Solamente que Dios nos tiene que ayudar a poder llegar a esa bendición que Él nos la dio a través de su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Esa es la misión de nuestro Señor. Por eso Él tuvo el ministerio, esos 3 años y medio sobre la tierra, perfectos, únicos, para con nosotros los hombres. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando el momento de venir a buscar a su iglesia, santa, perfecta y sin mancha. Si hoy nos tiene que llevar Dios y aceptamos al Señor, estemos seguros que vamos derechito con Él. Si usted hoy está pasando una gran enfermedad y está muy mal, está muy dolida, y Dios la viene a buscar, dele la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor en Apocalipsis, bienaventurados los que duermen en el Señor. Porque hoy la aceptamos y pasamos a ser parte del pueblo santo y perfecto de Dios. En esa oración también involucre toda su familia, sus seres queridos, los que quiera hacer conocer, puede llevar a compartir esto, pero todo eso está en usted. Es su voluntad, es su decisión, como esa decisión que tomó Abraham, de llevarse a su hijo hacia el monte Moira. Tuvo que caminar, llegar, subir, preparó un holocausto, fuego, la leña, y puso a su hijo. Pero él dijo no, y le trajo un cordero para presentar. Esa es la representación del cordero que quita el pecado del mundo del Apocalipsis. El cordero que quita el pecado del mundo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. El simbolismo de que Dios Padre sí entregó a su Hijo, sí lo entregó por nosotros, por el hombre y la mujer de la tierra. Ahí está, incline su rostro conmigo y que Dios nos permita para vernos pronto en otro video que Dios nos va a permitir subir o en algunas reuniones que usted nos quiera visitar. Señor Jesús, una vez más, Padre Santo, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra nuevamente a su nombre, Padre, por este privilegio, Padre, de tocarle sus cosas santas, Señor. Gracias, Señor amado, porque usted nos habla, porque usted nos enseña, nos toma a tomar en cuenta, Señor amado, las decisiones de la vida, Padre. La decisión de hoy va a repercutir para siempre, Padre, porque su camino es eterno. Su final es feliz, su vida ante usted es santa y perfecta, como usted nos lo va a presentar ese día en el milenio, y como usted nos lo va a presentar ese día que nos venga a buscar, y como usted nos va a presentar cuando usted tome a cada uno de sus hijos, pueblo escogido y santo, a que tome parte de esa nueva Jerusalén. Gracias le doy, Padre amado, por este privilegio de tocar su palabra, de poder entender de ella, de escudriñar de ella, de tener el privilegio, Padre amado, de compartir de su palabra, no solamente por lo que hablamos, sino los hechos en la vida que usted nos quiere dar a cada uno, Señor amado. Así le ruego la bendición para con mi hijo, con mi hija, mi esposa. Bendiga a usted, mi Señor amado, como así bendiga a cada hogar de sus hijos, de su pueblo, de su nación, de aquellos, Señor amado, que hoy por primera vez han escuchado este video, Padre, envíe su palabra, guarde y bendígalos a cada uno, y sea usted obrando, Señor amado, a través de la necesidad de cada uno de ellos, Padre, y que ellos puedan entender y comprender, Señor amado, a través de su Espíritu Santo, que usted los ha visitado hoy, y no un hombre o no una imagen, sino usted, Dios mismo, en persona nos visita a través de esta palabra, Padre amado, para bendecirlos, sanarlos y encaminarlos en el bien que usted le quiere dar a cada uno de los hombres, Señor. Si estamos equivocados en la religión, encamínenos, Señor. Sáquenos de esa apostasía que está reinando en este mundo. Sáquenos de esa iniquidad del mundo en pecado, Señor amado. Y enséñenos a confiar en su palabra, a creerle a usted, mi Señor, y esperar en su palabra que solamente usted es el guía y el ayudador de todas las cosas, Señor.
Gracias, Señor amado, por este ministerio Trevelin, Casa de Dios Trevelin. Gracias, Señor amado, por los hermanos. Gracias, Señor amado, por la vida de mi hijo que me ayuda en todo esto, Padre. Así lo entrego y lo bendigo en el nombre de Jesús, cuando dio toda autoridad de bendecir a todos los hombres y de bendecir aún a aquellos que le buscan día a día, Señor. Gracias, Señor amado, porque usó mi boca a través de ella. Usted, Señor amado, con su Espíritu Santo habló a su pueblo, habló a sus escogidos. Usted mismo le exhortó, usted mismo le enseñó y usted mismo, Señor amado, los llamó a reflexión, Padre. Gracias, Señor amado, porque cada uno de nosotros comprenderemos hoy en día, aún mayormente hoy en día, que usted nos ama, Señor. Gracias, Padre amado, por su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. Gracias por esa sangre que nos limpia día a día. Gracias, Señor amado, porque usted está presente en todas nuestras cosas, Padre. Aún en nuestras quejas, nuestras aflicciones, en nuestras injusticias del mundo, usted está presente, Padre, con nosotros. Gracias, Señor. Sea usted siempre dándonos de su paz, de su reposo, y guiándonos y acompañándonos en todas las cosas. Nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vemos, según usted, cuando quiera y diga con cada uno de nosotros. Amén, Señor, y amén.